Muy bienvenidos a este último video de la materia Teología del Pacto del Seminario Virtual de Formación Ministerial del ISED. Vamos a estar llegando ya al gran final. Bendiciones a todos y hoy vamos a culminar esta materia y vamos a culminar también con el pacto de gracia. Vamos a llegar a esa consumación final y vamos a continuar donde hemos quedado en la clase anterior. Hemos hablado del pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Hemos hablado del pacto que Dios hizo con Moisés, la introducción de la ley en medio de su pueblo. Vemos Dios que va llevando adelante o va formando, va forjando un pueblo para él, un pueblo santo, un sacerdocio santo, una nación santa que le sirva, que le busque, que le tema, que pueda alcanzar las bendiciones que él había prometido por medio de su pacto. Pero luego vemos que Dios de este pueblo decide hacer algo más grande, que es Un reino. un reino, así es. Y hoy vamos a ver entonces el pacto de Dios con David. Dios acerca a David, ¿no? Recordemos, David es el rey de Israel, fue ungido allí por el Señor, por Dios, a través del profeta Samuel. Y Dios acerca a David y hace un pacto con David, porque aún faltaba más. Este pueblo que estaba bajo la ley y a quien se le había revelado la necesidad de un Salvador, también se le va a revelar que no solamente necesita un Salvador, sino un rey. Y este rey es Dios mismo. Ahora Dios se le presenta entonces a David y hace un pacto con David y le promete la grandeza del nombre de David. Dios le dice, tu nombre, no va a haber otro nombre como el tuyo, voy a engrandecer tu nombre, a partir de ahora voy a engrandecer tu nombre. Tu nombre va a ser por encima de todo otro nombre. Acá tenemos que ir entendiendo entonces que David es tipo de nuestro Señor Jesucristo, que a través de David Dios está apuntando a Cristo, así como a través de la ley mosaica. Dios está apuntando a la necesidad de un Salvador, y este Salvador es nuestro Señor. También a través del pacto hecho con David, Dios está apuntando mucho más allá de David. Dios está apuntando al Rey de Israel, a este pacto de redención que debe ser consumado. Y entonces a través de David, Dios le promete, ¿no?, que va a engrandecer su nombre, que va a construirle una casa a David, es decir, una dinastía, una dinastía real, que un hijo de David va a construirle casa. Y cuando sabemos que Salomón construyó el templo, pero este pacto apunta mucho más allá de Salomón. No es temporal, no está apuntando, estos pactos son eternos, hechos en la eternidad y para la eternidad, por tanto no son simplemente temporales, hay bendiciones temporales, hay promesas de cumplimiento temporal, pero que tipifican las espirituales y las eternas, y cuando le promete, tu hijo me va a levantar una casa, está viendo mucho más allá de Salomón, a alguien que iba a edificarle esta casa espiritual a Dios para que Dios habitara en ella. Dios le promete que iba a ser padre para su hijo, que lo iba a tratar como padre, que lo iba a castigar con vara si desobedecía. Bueno, eso mismo también lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor cargó sobre sí mismo nuestros pecados y el Padre lo castiga con vara, pero que no iba a apartarse la misericordia de la casa de David, así como no se aparta la misericordia de nosotros, de la iglesia, de aquellos que somos su pueblo. Dios está prometiéndole y hace promesa tras promesa, le promete un trono eterno a David, que un hijo de él, un hijo de David, siempre va a estar sobre el trono, y habla de este trono como un trono eterno. Bien, el único que puede sentarse en un trono eterno es Dios. El único eterno es Dios. Dios le está prometiendo a David algo que excede a David, algo que va mucho más allá de David. Le está diciendo, va a haber un hijo tuyo, un hijo de tus lomos, de tu casa, de tu dinastía, el más eminente de tus hijos, el más valioso de tus hijos, se va a sentar en este trono. Y en él voy a confirmar mi pacto contigo, eternamente y para siempre. Las misericordias firmes a David. Así es, y algo que podemos también resaltar de la particularidad o la característica que tenía un rey era que era el representante de su pueblo.
todo lo que él obtenía, las victorias, las celebraba el pueblo, pero también las derrotas las padecía. Y vemos también la mano de Dios obrando. Cuando el rey desobedecía, todo el pueblo recibía castigo, y cuando el rey era obediente, alcanzaba las bendiciones del Señor. Entonces vemos que, como bien dijo, estaba apuntando a alguien más. Eso estaba haciendo sombra de alguien que estaba por venir. Ese alguien que vemos que en ese pacto con Moisés, vemos que este alguien se revela como un salvador. Sí. En Moisés se revela a este alguien como el Salvador, el gran Salvador de su pueblo, y a través de David se revela como el gran rey de su pueblo. Aquel que iba a venir, iba a reinar e iba a salvar a su pueblo. Iba a conseguir para el pueblo toda la bendición de Dios que estaba prometida allí en el pacto de gracia que fue desarrollándose ya desde Génesis 3:15. Todo dependía de este alguien, todo dependía de que viniera este alguien que iba a reinar sobre Israel y que iba a salvar, a liberar a Israel ¿de quién? De sus pecados, ¿no? Porque la ley apunta a esto, a que necesitamos la salvación de nuestros pecados, y el pacto con David también revela la necesidad del gobierno de Dios, de que seamos posesión de Dios y que alguien consiga por nosotros lo que nosotros no podemos conseguir. Como bien dijiste, el rey era un delegado, ¿no? Tenían la autoridad, los reyes terrenales tenían una autoridad delegada por Dios. Ellos debían gobernar al pueblo, pero no en su propia autoridad, no en su propio nombre, sino que ellos debían establecer, estar velando para que la ley de Dios se cumpliera. Ellos dependía del rey que el sacerdocio funcionara, ¿no? Dependía del rey que las puertas del templo permanecieran abiertas, que el sacerdocio funcionara de acuerdo a las órdenes que bien estipula allí David. Dependía del rey que no hubiera templos idolátricos dentro de Palestina, de la tierra prometida, que fueran derribados los altares que se levantaban hacia otros dioses, que se estableciera la ley de Dios en todo el reino como la única ley vigente. Dependía del rey. Cuando el rey se sometía a la voluntad de Dios, Israel, todo el pueblo gozaba las bendiciones prometidas. Cuando el rey se apartaba, no hacía la voluntad de Dios, no caminaba en los caminos de David, entonces venía sobre el pueblo, la nación padecía las consecuencias, pobreza, los enemigos que los invadían, las hambrunas, las plagas, todo lo que está allí como juicio para el pueblo. Así que de este rey dependía la bendición y la maldición. Y todo esto apunta, el pacto hecho con David, apunta a la necesidad de que alguien consiga delante de Dios lo que el hombre perdió allí en Edén. Bien, y entonces estamos hablando de quien ya todos sabemos, de nuestro Señor Jesucristo. Ese alguien que es y que era el Salvador prometido, ese alguien que es y que era el Rey prometido. Pero entonces, ¿qué era lo que tenía que venir a realizar Jesús aquí en la tierra? Jesús tenía que venir a realizar este acto de consumación. Este acto de consumación, la gracia para nosotros, o sea, para nosotros es gracia, pero alguien debía cumplir el pacto de obras. Alguien debía satisfacer en obediencia perfecta la perfecta justicia de Dios. Y un hombre debía hacerlo, pero un hombre de valor infinito para poder satisfacer la justicia de Dios. Es decir, solamente Dios podía satisfacer su propia justicia. Este Salvador, este Rey, debía ser tanto verdadero hombre como verdadero Dios. El pacto de obras debía ser cumplido, y a partir de que fuera cumplido el pacto de obras, toda la bendición entonces iba a venir sobre los creyentes. Ya no iba a haber ningún impedimento. El pecado que había puesto esa división, ese abismo entre Dios y nosotros, debía ser resuelto, debía ser satisfecha la santidad de Dios, la justicia de Dios. Alguien debía hacerlo, alguien debía venir a consumar, a traer esa consumación, muriendo por los pecados de su pueblo, ¿sí? Y siendo colocado, asumiendo él, sentándose él en este trono eterno de David, para que todas las bendiciones, para que todas las promesas que fueron hechas al hombre fueran dadas a nosotros. ¿A través de qué? A través de un acto sacrificial, ¿no? Y a través de ese acto sacrificial
lograr las promesas para nosotros. Esa victoria que tenemos por gracia de Dios por medio de la fe. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Jesucristo no solamente ha cumplido el pacto de obras, ese que era incapaz para nosotros poder cumplirlo, eso que era inalcanzable para nosotros, Él lo hizo posible, y por medio de la fe, como dijimos, esa fe que Dios demanda a todo creyente, nosotros, por medio de la fe en su obra redentora, nosotros podemos alcanzar esa justicia que Él ganó, esa obediencia que Él ganó. Nosotros somos mirados por medio de Él, nosotros por medio de Jesucristo, hoy podemos alcanzar no solamente el perdón de nuestro Señor, la justificación, sino también las promesas. Y cuando usted mencionó las promesas, usted dijo todas esas promesas, toda esa recompensa, estamos hablando de todas las que hemos venido hablando desde Adán hasta David. Desde Adán hasta David. Incluso las que se agregaron junto con nuestro Señor Jesucristo. Exacto, porque el Señor no se va a relacionar con nosotros sino a través de un pacto. Amén. Cristo mismo trae este pacto a nosotros, es el pacto en la sangre de Cristo. Es un pacto que está confirmado, garantizado en la sangre de Cristo, es decir, en su sacrificio expiatorio, propiciatorio allí en la cruz. El Señor promete y promete y promete. Y vemos desde Génesis, allí después de la caída del hombre, todas las promesas de Dios inalcanzables para nosotros. Nosotros no podemos acceder a ninguno de esos beneficios, sino solamente por medio de la fe, por gracia de Dios. Y el Señor ya consuma a través de su sangre el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que está también prometido en las páginas del Antiguo Testamento, allí en Jeremías y en Ezequiel específicamente, Jeremías 31, 31-34, Ezequiel 11, 19 y 20 y Ezequiel 36, 25 al 27. Allí está el nuevo pacto, el pacto que la sangre del Cordero selló, garantizó eternamente para nosotros, un pacto unilateral de Dios. Uno lee Jeremías, uno lee Ezequiel y permanentemente Dios está diciendo, yo voy a hacer esto. Este pacto es incondicional, lo pongo en mis manos, no dejo nada en manos de ustedes, este pacto está en mis manos, este pacto no va a ser quebrantado por el hombre, no va a poder ser quebrantado por el hombre porque está en mis manos, me lo reservo para mí, no pongo nada en manos del hombre, me dejo todo en mis manos. Les voy a cambiar les voy a cambiar la mente, les voy a cambiar el corazón, voy a poner mi ley en su mente, las voy a grabar en su corazón. Yo voy a ser su Dios, es la gran promesa del pacto. Yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo y Dios está diciendo esto. Dios está diciendo esto, Dios está asegurando soberanamente que Él va a ser nuestro Dios. Él ha decidido, ha determinado ser nuestro Dios y no solamente eso, sino que nosotros vamos a ser pueblo suyo y que las condiciones van a ser cumplidas, que nosotros vamos a cumplir las condiciones que le van a satisfacer. Vamos a vivir una vida en el conocimiento de Dios, vamos a poder obedecer, vamos a querer obedecer a Dios y vamos a poder obedecer su ley. Va a estar en nuestro corazón, va a estar en nuestra mente, todos le vamos a conocer. Todos le vamos a conocer, nos va a dar su espíritu. Amén. Va a poner en nosotros un espíritu nuevo, va a cambiar el corazón de piedra, va a poner un corazón de carne. Dice el Señor, yo los voy a perdonar, yo me voy a olvidar de todos sus pecados. Es tremendo las promesas que Dios hace en el nuevo pacto y todas esas promesas descansan sobre el sacrificio, sobre la obra consumada de Cristo allí en la cruz del Calvario. Nosotros no podíamos sellar este pacto. El sello es la sangre del Cordero. Amén. Entonces vemos que este nuevo pacto está en la consumación del pacto, mejor dicho, este nuevo pacto que Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, la consumación del pacto de gracia. Vemos que en este pacto existen participantes, como decimos siempre, en cada pacto existen las partes contratantes, ¿sí? ¿Quiénes están involucrados? Entonces vemos que en este nuevo pacto, nos vemos allí, está Dios como Padre, Jesucristo como nuestro Señor, y también estamos nosotros involucrados en Él. Nosotros, en realidad, este nuevo pacto es hecho con el Hijo, ¿no? Entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Pero no es hecho directamente con nosotros, sino con nuestra cabeza. Con el mediador. Con el mediador, ¿sí? Con nuestro representante, con aquel que nos sustituye delante de Dios.
ninguno de nosotros podía presentarse delante de Dios. Nuestro segundo Adán iba a conseguir, como ya lo dijimos en algún video anterior, este segundo Adán iba a conseguir, iba a tener éxito donde el primer Adán falló. Él es la cabeza de una nueva humanidad. Él es el representante de aquellos que son suyos, de aquellos que van a venir por medio de la fe a Él. Él es nuestra cabeza, así que este pacto queda en las partes contratantes, es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el Dios de paz, ¿no? Es aquel que determina nuestra salvación. El Hijo es nuestro mediador, aquel que es también nuestro Señor, aquel que se presenta delante del Padre con su propia sangre, Él con su propia sangre, con su propio sacrificio, y el Espíritu Santo, que a veces le decimos no tiene nada que ver, ¿dónde está el Espíritu Santo en esto? El Espíritu Santo es el que ha de traer a nosotros, es el que ha de aplicar la victoria, los logros de Cristo a aquellos que hemos sido elegidos del Padre. Así que el Padre determina salvar, el Hijo es quien hace el acto de salvación y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a los elegidos. Vemos la consumación aquí de lo que hablamos la primera clase, de ese pacto de redención, ese pacto eterno que nace en el seno de la Trinidad para la salvación del hombre y que llega a su cumplimiento por medio de esta obra redentora que, si bien podemos exaltar al Hijo, pero vemos involucrado a las tres personas, Dios siempre obrando en unidad, pero queda un nombre que es sobre todo nombre, queda un mediador, queda solamente un puente, un canal hacia este Dios. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesucristo es el gran mediador, Él es la cabeza de esta nueva humanidad, Él es el representante del pueblo adquirido por Dios para salvación. Él es también el mediador, es el nombre sobre todo nombre. A Él le fue dado un nombre que es por sobre todo nombre para ser nuestro Rey Salvador. Él ha venido a traer salvación, Él ha venido a traer liberación, a traer libertad, Él ha venido a darnos vida, Él ha venido a sanarnos, Él ha venido a llevarnos al Padre, a abrir ese camino para que nosotros lleguemos al trono de misericordia, lleguemos a la presencia del Padre. Él es aquel a quien ha sido dada todo dominio, toda autoridad. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, no hay otro en quien podamos nosotros obtener salvación. Nosotros, si quisiéramos nosotros presentarnos en nuestra propia justicia delante de Dios, seríamos expulsados. No podemos, todo lo que nosotros alcanzamos del Padre es por la mediación del Hijo. Nuestras oraciones, hasta nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, nada llega al trono de Dios sino solamente a través de la mediación del Hijo. Así que esta es esa gran noticia que tenemos nosotros. Ha quedado confirmado, este pacto está confirmado, ya no hay más nada que hacer, no hay más nada que agregar, no se puede agregar nada, pero tampoco se debe quitar nada. Ya todo está hecho, el Señor dijo, consumado es, este pacto es eterno. No se termina más, es eterno, es para nosotros, es eterno, es indestructible. No hay poder satánico, no hay poder en este mundo, no hay poder que pueda destruir este pacto que está hecho en la sangre del Cordero. Es inquebrantable. ¿Quién podría quebrantarlo? Dios, y Dios ha prometido que es eterno. Dios ha prometido salvación. Él es el único que puede volverse atrás y Él ha prometido nunca volverse atrás. Es eterno, es inalterable, no va a ser cambiado un punto, una jota. Nada de este pacto es inmutable, no va a cambiar. Es para nosotros, es para nuestra salvación, es seguro, totalmente seguro para nosotros. Amén. Y es confirmado por medio de su sangre, ¿sí? Por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de esa sangre derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Esta sangre que muchas veces nosotros malinterpretamos, malutilizamos o perdemos de vista lo que realmente significa esta sangre. Sí, lamentablemente, como muchas de las verdades que están en la Escritura, y bueno, Pedro también lo anticipa, que han de ser distorsionadas, iban a ser distorsionadas. Muchos usan la sangre de manera supersticiosa, se ha caído en eso. Se cree que cuando se habla de la sangre, se habla de la sustancia.
Cuando se habla de la sangre, se está hablando del sacrificio de Cristo, del sacrificio completo. Del sacrificio completo de Cristo, su propia vida. Él entregando su propia vida, derramando su propia sangre en un sacrificio expiatorio y propiciatorio para justamente expiar nuestros pecados y lograr el favor del Padre. Aplacar la ira, cumplir la justicia de Dios, aplacar su ira y conseguir para nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. La sangre, cuando hablamos nosotros que ser cubierto con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo está sobre mí, o hablamos, ¿no? Hay una canción, ¿no? Una gota de tu sangre bastaría, y dividimos y hablamos de la sustancia y pensamos en la sustancia. No, tenemos que pensar en el sacrificio. Es el sacrificio de Cristo lo que selló nuestra salvación. Es el sacrificio. Cristo, a veces tenemos ideas muy erradas y le damos un valor supersticioso a cosas que no tienen ese valor y ese significado en la Escritura. Cuando se habla de la sangre de Cristo, estamos hablando del sacrificio de Cristo. Cuando Él dijo, esta es mi sangre, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, está hablando de su propio sacrificio, de Él dando su propia vida para nuestra salvación. Cuando entendemos estas cosas, entonces pensamos correctamente, hablamos correctamente y predicamos correctamente. Amén. Es muy importante entender esto porque su sangre es lo que confirma el pacto, haciendo referencia a este sacrificio expiatorio y propiciatorio en la cruz por nosotros. Y como bien dijo Jesús, nuestro Salvador, es aquel que es reconocido también en la Biblia, como ya lo hemos dicho cuando hablábamos del pacto de obras, el postrer Adán, que si bien tenía que cumplir también el pacto de obras, él tenía también la misma responsabilidad o la misma encomienda de parte de Dios que Dios le había dado a Adán. Recordemos que Adán representaba los intereses, la autoridad, la gracia, el amor, la supremacía, el dominio, la plenitud de Dios sobre la tierra. Se le dio, ¿no?, esa encomienda de señorear, pero ese señorear era representando a alguien, representaba los intereses de Dios. Adán debía glorificar a Dios. Adán fue creado para la gloria de Dios y esa misión y esa encomienda que Dios le dio a la humanidad, al hombre a través de Adán, era justamente para establecer el dominio de Dios sobre la tierra, la plenitud de Dios sobre la tierra, la autoridad de Dios sobre la tierra, el carácter, para mostrar el carácter santo de Dios aquí en la tierra, para traer la plenitud de Dios sobre la tierra. El primer Adán falló y al hacer esto falló también delante de Dios en que no vivió una vida consagrada a Dios, no se apartó para Dios, no exaltó a Dios, no consiguió nada, perdió todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Pero este segundo Adán tuvo éxito allí donde este primer Adán falló. Cristo viene a traer y viene a mostrar el carácter santo de Dios. Quien me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Cristo viene a traer la autoridad de Dios sobre la tierra, ¿sí? Todo dominio, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. A Él ha sido dada la supremacía. Él nos muestra la supremacía de Dios. Él es el Hijo eminente de David. Toda rodilla se ha de doblar, toda lengua le ha de confesar. Él ha venido a traer la supremacía de Dios sobre la tierra, el dominio de Dios. Toda la tierra va a ser llena de la gloria, del conocimiento de la gloria de Dios. Esto lo vamos a ver en el final de los tiempos. Y Él ha venido a traer la plenitud de Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. En Él podemos ver a Dios, en Él podemos conocer a Dios. Y esta obra de Cristo, este segundo Adán, glorifica a Dios. Dios consigue, ¿no?, a través de este Hijo eminente de David, su propia gloria, su propia satisfacción. Este segundo Adán glorifica a Dios. Y lo glorifica de una manera que el primer Adán era impensado para el primer Adán. Este segundo Adán llena de gloria, llena de la gloria de Dios toda la tierra. Y a través de Él y por medio de Él, nosotros hoy conocemos la gloria de Dios y la conoceremos en toda su plenitud. Así que gloria a nuestro Salvador. Amén. Como declara la palabra, a Él y solamente a Él sea la gloria en nosotros, en su iglesia. Este Cristo que ha consumado este plan de salvación, este pacto de gracia, este Cristo a quien
Esperamos porque creemos en sus promesas, promesas que hoy estamos viviendo, que hoy estamos anticipando por medio de su Espíritu, por el cual fuimos unidos a Él, que estamos transitando en esta tierra, pero con esa garantía de que Él está en nosotros. Podemos, si bien padecer como muchos padecemos, sufrir como muchos sufrimos, pero hay algo, ha dejado una garantía en nosotros de que Él va a volver, de que Él va a cumplir lo que ha determinado, que así como se ha cumplido la primera parte, así como Dios ha llevado adelante este primer advenimiento al pie de la letra conforme a sus promesas, conforme a su designio, Él será fiel en volver por nosotros. Él vino en su primera venida, ¿no?, por el pecado, a causa del pecado, pero su segunda venida será en gloria, para traer la consumación de su reino, para traer la consumación de su reino y todo lo que está prometido. Nosotros hoy sabemos que todo está hecho, que no falta nada para hacerse, que el Señor está reuniendo en este tiempo en Cristo a un pueblo que Él mismo ha llamado a salvación, ha elegido para salvación, que Dios está obteniendo para sí gloria a través de este pueblo y por medio de Jesucristo está obteniendo esa gloria que es su propósito eterno, y que finalmente todo será lleno de la gloria del Señor cuando Él venga, ¿sí?, por segunda vez. Él traerá esa gloria y establecerá ese reino eterno, más allá de todo lo que es la escatología, lo que tenemos que entender de esos tiempos escatológicos, el reino milenial, el reino eterno. Lo que nosotros debemos tener seguridad y certeza es que ya todo está hecho, que nosotros en esta vida tenemos una misión que cumplir, una gran comisión que cumplir, que no podemos tener a Cristo en un segundo lugar. Él ocupa el lugar eminente o no ocupa ningún lugar en el corazón del hombre. Él es Señor para aquellos que hemos venido a Él. Él es el Señor y así debe ser y así debemos vivir delante de Él. Sabemos que falta todavía. Sabemos que no hemos visto todo. Sabemos que hay promesas de gloria eterna, de un reino eterno que ha de venir. Lo esperamos. Y junto con el Espíritu decimos, ven. Amén. Sí, Señor, ven. Y esperamos que estos videos sean simplemente una introducción que te lleve a buscar más del Señor, a buscar más en su palabra, a entender que hay un propósito, que hay una línea, que hay una verdad que es innegociable, que debe ser recibida y debe ser creída como Él la ha dejado establecida en su palabra. Así es, esperamos haber bendecido tu vida y que podamos también tener noticias tuyas. Queremos acercarnos a ti y que tú también puedas encontrar la manera de acercarte a nosotros. Allí está nuestro website que va a estar publicado también al pie de estos videos, y nuestros contactos a través del WhatsApp del Instituto para cualquier duda y consulta que quieras hacernos. Así es, esperamos conocerte. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.